Muy buenos días, mi nombre es Israel Suárez, bienvenidos a su canal Apologética Netzarita. En un video pasado hablamos acerca de lo que el Talmud habla acerca de los gentiles. El día de hoy vamos a hablar sobre el mismo Talmud, pero de lo que habla acerca de nuestro Mesías, Yeshua, sobre qué referencias históricas tiene sobre Yeshua, sobre la imagen del Mesías, y cuánta tipo de mentiras y anacronismos hablan acerca de él. Asimismo, vamos a hablar de las calumnias que el Talmud habla acerca del Mesías Yeshua y vamos a refutarlas una por una para poder desmenuzar todo este tiraje de mentiras que tiene el Talmud. Las referencias que se encuentran en el Talmud son muy pocas. Estas referencias además tienen escaso valor histórico, puesto que forman parte de vituperaciones y polémicas contra el fundador de un partido odiado, más que de informes objetivos, valor histórico. No obstante, vamos a ver en este video que cada una de estas calumnias y pestes que dice el Talmud contra Yeshua son más que fábulas y que quedarán desmentidas, así que vamos a comenzar. Según lo que decían los rabinos en la Mishnah y después en la Gemara, a Yeshua lo identifican con tres nombres. El primero es Yeshua ben Pantera, el otro es Yeshua el Mamzer y el otro es Yeshu el Yoshke. Este último es un nombre en el idioma Yiddish, que es una combinación del hebreo con el alemán, que significa Yeshua pequeño, debido a que los rabinos de Europa consideraban a Yeshua como alguien menor y sin importancia. Veamos el primero de los nombres. En el tratado del Talmud babilónico, Shabbat 104, folio B, Sanedrín 67a, en la edición Adin Steinsland, dice lo siguiente: Ben Estada no es Ben Pandera. El rabino Hizda dice: Stada era el reposo, Pandera era el amante. No era el esposo Papo Ben Judá, su madre era Stada. No era su madre Miriam Magdala Shaina, pues dicen que Pumberita Stada, es decir, se apartó de su esposo. En este verso del Talmud, los rabinos confunden a Yeshua Ben Pandera con otro personaje llamado Ben Stada, algo que también lo confirma Joseph Klauschner en su célebre libro Jesús de Nazaret, su vida, su época, sus enseñanzas. Nos dice sobre este título: a Yeshua le llamaron Ben Pantera, que es una parodia corrupta de Partenos en griego. Los rabinos odian constantemente que los cristianos, la mayoría de los cuales hablan griego desde los primeros tiempos, llamaban a Yeshua hijo de la Virgen. En son de burla, ellos lo llamaron Ben Ha Pantera, es decir, hijo de la pantera. Gradualmente se olvidó que Jesús recibía ese nombre por su madre y se pensó que era el del padre, Pentere, Pantori o Pandera, puesto que este no era un nombre judío. Surgió la leyenda del padre natural extranjero. También es importante recalcar que en la búsqueda de pruebas fuera del corpus rabínico, los estudiosos siempre han apuntado a estos dos notables paralelos en el polémico tratado del filósofo pagano Celso, escrita en la segunda mitad del segundo siglo y preservado solo en citas en el padre de la Iglesia, Orígenes, quien le responde en su obra denominada Contra Celso, esto escrito en el año 231 al 233. Allí, Celso presenta a un judío con quien tiene una conversación sobre el mismo Yeshu y lo acusa de haber inventado la historia de su nacimiento de una virgen. Lo que el judío argumenta en dicha obra es que Jesús había venido de un pueblo de Judea y era el hijo de una judía pobre que ganó su vida mediante el trabajo de sus propias manos. Su madre fue expulsada por su marido, que era carpintero de profesión, al ser declarada culpable de adulterio con un soldado llamado Pantera,
Siendo así, fue expulsado por su marido y vagó por desgracia. Ella dio a luz a Jesús, quien era un bastardo, Máncer. Jesús, a causa de su pobreza, viajó a Egipto, mientras que allí él adquirió algunas prácticas mágicas en cuanto a sus padres, quienes los egipcios se enorgullecen de poseer. Regresó a casa muy entusiasmado en posesión de estos poderes, y en la fuerza de ellos se entregó a considerarse un dios. Esto lo podemos ver en Orígenes contra Celso 1.28. Además, también el Talmud relata una serie de calumnias en contra de Yeshua respecto a que obraba milagros, pero que los hacía en el nombre de Satanás. Por ejemplo, en el Talmud babilónico, en el tratado Aboda Sara 17 folio B, en la misma edición que estamos leyendo, dice lo siguiente: la Braita relata un incidente que ilustra este punto. Hubo un incidente que involucró a Ben Dama, un hijo de la hermana del rabino Yismael, en el que una serpiente lo mordió, y después del ataque, Jacob, de la aldea de Sekhaya, que era un hereje, un discípulo de Yeshu, el nazareno, Ben Patera, vino a tratarlo, pero el rabino Yismael no lo dejó hacerlo. Y Ben Dama le dijo: el rabino Yismael, mi hermano, que él me trate y él me curará. Y citaré un verso de la Torá para demostrar que aceptar el tratamiento médico de un hereje está permitido en esta situación. Pero Ben Dama no logró completar la declaración antes de que su alma partiera de su cuerpo y muriera. El rabino Yismael recitó con respecto a él: afortunado eres, Ben Dama, ya que tu cuerpo es puro y tu alma partió en pureza. Y no transgrediste la declaración de tus colegas, quienes declararon el versículo: y quien rompe una cerca, una serpiente lo morderá. Esto lo podemos ver en Eclesiastés 10, verso 8. Es decir, uno es castigado por ignorar una ordenanza de los sabios. Este incidente indica que no está permitido aceptar el tratamiento médico de un hereje, incluso si está claro que sin él vivirá solo por un corto tiempo. De igual manera, en el mismo Talmud babilónico, en el tratado de Sota, número 47, folio A, en la edición que estamos leyendo, dice lo siguiente: la Gemara regresa el incidente en el que Yeshua ben Peraya rechazó a Yeshu, el nazareno. ¿Qué es este incidente? Cuando el rey Yanai está matando a los sabios. Shimon ben Shatta fue escondido por su hermana, la esposa de Yanai, mientras que el rabino Yehoshua ben Peraya fue y huyó a Alejandría de Egipto. Cuando se hizo la paz entre Yanai y los sabios, Shimon ben Shatta le envió la siguiente carta: de mí, Jerusalén, la santa ciudad, a ti, Alejandría de Egipto. Mi hermana, mi esposo, había dentro de ti y yo estoy sentada desolada. El rabino Yehoshua ben Peraya dijo: puedo aprender de esto, que hay paz, y puedo volver cuando regrese a Eretz Israel. El rabino Yehoshua llegó a ser posada. El posadero se paró frente a él, honrándolo considerablemente, y en general le otorgó un gran honor. El rabino Yehoshua ben Peraya se sentó y lo elogió diciendo: ¡qué hermosa esta posada! Yeshu, uno de sus alumnos, le dijo: mi maestro, pero los ojos de la esposa del posadero son estrechos. El rabino Yehoshua ben Peraya le dijo: malvado, ¿en esto estás involucrado mirando a las mujeres? Sacó 400 shofarot y los comulgó. Todos los días Yeshu vendría antes que él, pero no aceptaría su deseo de regresar. Un día el rabino Yehoshua ben Peraya recitaba el Shema cuando Yeshu vino ante él. Tenía la intención de aceptarlo en esta ocasión, por lo que le indicó con la mano que le esperara. Yeshu pensó que lo estaba rechazando por completo. Por lo tanto, fue y levantó un ladrillo y lo adoró como ídolo. El rabino Yehoshua ben Peraya le dijo: vuelve de tus pecados. Yeshu le dijo: esta es la tradición que recibí de ti. Cualquiera que peca y hace lo que las masas peca, no tiene la oportunidad de arrepentirse. La Gemara explica cómo hizo que las masas pecaran. Para el maestro, me dijo, a Yeshua el Nazareno realiza la hechicería, y le citó las masas y subvertió las masas, e hizo que el pueblo judío cayera en pecado.
Por otro lado, los rabinos nunca negaron los poderes de Yeshua. Más bien pusieron en duda y el cuestionamiento sobre el origen de estos poderes. Pero lo más absurdo del tema es que el Talmud afirma que Yeshua aprendió con el rabí Yoshua ben Perahía, un rabino del siglo II antes de la era común. Eso es como afirmar que Albert Einstein del siglo XX aprendió ciencia con Nicolás Copérnico del siglo XVI, algo totalmente absurdo. Yeshua siempre obró milagros en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No solo esto, también el Talmud afirma que Yeshua no murió a causa de la crucifixión hecha por los romanos, sino que murió por lapidación en la Pascua por causa de hechicería por parte del Sanedrín. Veamos. El Talmud babilónico, Tratado Sanedrín, capítulo 43, folo A, de la misma edición que estamos leyendo, dice lo siguiente. La Gemara plantea una dificultad, pero se nos enseña en una baraíta. En la víspera de Pascua colgaron el cadáver de Yeshu, de Nazaret, después de matarlo por lapidación, y un pregonero salió delante de él durante 40 días, proclamando públicamente: Yeshu va a ser apedreado porque practicó la hechicería, incitó a la gente a adorar a los ídolos y llevó al pueblo judío por mal camino. Cualquiera que conozca de una razón para absolverlo, debe venir hacia adelante y enseñar en su nombre. Y la corte no encontró una razón para absolverlo, así que lo apedrearon y colgaron su cadáver en la víspera de Pascua. Ula dijo: ¿y cómo puedes entender esta prueba? ¿Era Yeshu digno de realizar una búsqueda de una razón para absolverlo? Él fue un incitador para la adoración de ídolos, y el misericordioso declara con respecto a un incitador para la adoración de ídolos: ni perdonarás ni ocultarás, como dice Deuteronomio 13:9. Más bien, Yeshu era diferente, ya que tenía estrechos vínculos con el gobierno y las autoridades gentiles estaban interesadas en su absolución. En consecuencia, el tribunal le dio todas las oportunidades para liberarse, por lo que no se puede afirmar que fue condenado falsamente. A propósito del juicio de Yeshu, la Gemara cita otra baraíta donde los sabios enseñaron: Yeshu tuvo 5 discípulos: Matai, Nakai, Netzer, Buni y Todá. Lo interesante también es que afirma este texto que Yeshua tuvo discípulos, pero menciona solo 4, cuando en realidad Yeshua tuvo 12, y también otras multitudes lo seguían. Parece indicar que los nombres de Matai, Netzer, Buni y Todá, que dice el Talmud, son un juego de palabras de Mateo, Nosrim, discípulo de Yeshua de Nazaret, o los nazarenos, Yohanan, el discípulo amado, y Judas, o Judá, el Tadeo. Lo que debemos responder al respecto es que si Yeshua nunca existió realmente, como dicen algunos judíos hoy en día, entonces el Talmud se equivoca. Como el Talmud es considerado infalible por los judíos ortodoxos, entonces tienen que concluir que Yeshua el Nazareno ciertamente existió, pues su propio Talmud lo menciona y da testimonio no solo de su existencia, sino también de su obra, y aun cuando presente su obra en forma calumniosa. Además, existe en la Mishnah, en el Tratado de Berajot 29, folio A, una maldición sobre los herejes, o los que llama los minim. La 12ª bendición del día de la semana, Amidá, que es orar de pie. La 12ª bendición del día de la semana, la Amidá, que es orar de pie, que es la oración de 18 bendiciones, llamada Eshmoné Esre. Existen 2 copias medievales encontradas en una genizá de la sinagoga Ben Ezra en Fustat de El Cairo, que incluyen referencias tanto a Minim como Nosrim, es decir, los nazarenos. Parece más razonable sospechar que Nosrim fue agregado a una maldición persistente después del periodo de Yavne, y muy probablemente después de la revuelta de Bar Kokhba, un judío celote que fue nombrado como Mesías por Rabí Akiva, cosa que no agradó a los judíos Nosrim, es decir, a los nazarenos, debido a que no aceptaban a otro Mesías más que a Yeshua de Nazaret, cosa que les valió ser rechazados de las sinagogas por no apoyar la guerra de Bar Kokhba contra Roma. El texto dice así, y esto es citado de Jewish Virtual Library: para los apóstatas que no haya esperanza, y que el gobierno arrogante sea rápidamente desarraigado en nuestros días.
que los nazarim, los nazarenos, y los miim, los herejes, sean destruidos en su momento y que sean borrados del libro de la vida y no se inscriban juntos con los justos. Bendito eres, oh Adonai, que humillas al arrogante. Esta maldición contra los nazarenos también es atestiguada por el historiador Epifanio de Salamina en su obra Panarión, capítulo 29, 9 y 2, esto es escrito en el siglo IV. El texto dice también así: sin embargo, son muy odiados por los judíos, pues no solo los niños judíos se alimentan de odio contra ellos, sino que también el pueblo, al levantarse por la mañana y a mediodía y a la tarde, 3 veces al día, pronuncian injurias y maldiciones contra ellos cuando rezan en sus sinagogas. 3 veces al día los anatemizan diciendo que Dios maldiga a los nazarenos. Entonces la maldición del Talmud no es solo contra Yeshua, sino también contra sus discípulos, los nazarenos, es decir, nosotros los creyentes de Yeshua. Veamos otro ejemplo, como el Talmud también afirma que Yeshua se encuentra hirviendo en excremento, en el infierno. En el Talmud babilónico, en el tratado de Gitín, 56 folio B y 57 folio A, dice lo siguiente. La Gemara relata: Onkelos bar Calónicos, el hijo de la hermana de Tito, quería convertirse al judaísmo. Fue y levantó a Titus de la tumba a través de la nigromancia y le dijo: ¿quién es más importante en este mundo donde estás ahora? Tito le dijo: el pueblo judío. Ongelos le preguntó: ¿debo entonces adjuntar a mí mismo a ellos aquí en este mundo? Tito le dijo: sus mandamientos son numerosos y no podrás cumplirlos. Es mejor que lo hagas lo siguiente: sal y lucha contra ellos en ese mundo, y te convertirás en el jefe como está escrito. Sus adversarios se han convertido en el jefe. Eso lo podemos ver en Lamentaciones 1:5. Lo cual significa, cualquiera que angustia a Israel se convertirá en el jefe. Onkelos le dijo: ¿cuál es el castigo de ese hombre? Un eufemismo para el propio Tito. En el próximo mundo. Tito le dijo lo que decretó contra sí mismo, mientras se somete a lo siguiente: todos los días se recogen sus cenizas y lo juzgan, lo queman y lo dispersan por los 7 mares. Onkelos fue y levantó a Balaam delante de la tumba a través de la nigromancia. Él le dijo: ¿quién es más importante en ese mundo donde estás ahora? Balaam le dijo: el pueblo judío. Onkelos le preguntó: ¿debo entonces adjuntar a mí mismo a ellos aquí en este mundo? Balaam le dijo: no buscarás su paz o su bienestar todos los días. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 23:7. Onkelos le dijo: ¿cuál es el castigo de ese hombre? Un eufemismo para el propio Balaam. ¿En el próximo mundo? Balaam le respondió: se cocina en semen hirviendo, ya que hizo que Israel se involucrara en un comportamiento licencioso con las hijas de Moab. Onkelos fue y levantó a Yeshu de la tumba a través de la nigromancia. Onkelos le dijo: ¿quién es más importante en ese mundo donde estás ahora? Yeshu le dijo: el pueblo judío. Onkelos le preguntó: ¿debo entonces adjuntar a mí mismo a ellos en este mundo? Yeshu le dijo: su bienestar buscarás, su desgracia no buscarás, porque cualquiera que los toque es considerado como si estuviera tocando a la niña de sus ojos. Esto lo podemos ver en Zacarías 2:12. Onkelos le dijo: ¿cuál es el castigo de ese hombre? Un eufemismo para Yeshu mismo. ¿El próximo mundo? Yeshu le dijo: es castigo con excremento hirviendo. Como dijo el maestro, cualquiera que se burle de las palabras de los sabios será sentenciado a excremento hirviendo. Y este fue su pecado, ya que se burló de las palabras de los sabios. Los comentarios de la Gemara: ven y ve a la diferencia entre los pecadores de Israel y los profetas de las naciones del mundo. Como Balaam, que era un profeta, deseaba daño a Israel, mientras que Yeshua el Nazareno, que era un pecador judío, buscaba su bienestar. Onkelos, aquí también se le adjudica el ser el autor de un Targum que lleva su nombre. Parece que era sobrino de Tito o sobrino de Adriano, el emperador de Roma. Pero veamos ahora una historia que forma parte del folclore judío medieval, llamado Toldo Yeshu,
que significa genealogía de Yeshu. El Toldo Yeshu dice lo siguiente: cierto Yohanan, doctor en la ley y temeroso de Dios de la casa de David, según algunas versiones en el Talmud, es Papu ben Judá, se comprometió en Belén con María, hija de un vecino viudo, doncella humilde y respetable, pero Miriam trajo a un hermoso villano llamado Yosef Pandera o Ben Pandera, que violó en el final de un Shabbat, y Miriam dio a luz un niño y lo llamó Yehoshua, después del nombre de su tío. La corrupción de este nombre se dio origen a Yeshu. Entonces Yeshu huyó a Jerusalén y en el templo aprendió el nombre inefable. Y cuando Yeshua vio que los Bené Israel no se reunían con él y lo relacionaban llamándolo con el nombre de Yemach, Shemó, Besgiro, que significa que sea exterminado su nombre y su recuerdo. De ahí se toma el acróstico para Yeshu o Yeshu. En Belén se reunió en torno de él a un grupo de jóvenes judíos y se proclamó Mesías e Hijo de Dios, como réplica mordaz a los que rechazaban sus pretensiones. Dijo que ellos solo veían su propia grandeza y se inclinaban a gobernar Israel. Mientras que para confirmar sus afirmaciones curó a un lisiado y a un leproso mediante el poder del nombre inefable. Fue llevado ante la reina Helena, quien lo encontró culpable de haber realizado actos de hechicería y seducción. Los sabios de Israel vieron entonces que era esencial que uno de ellos, Judá Iscariot, algunas versiones lo ponen como Judá el piadoso, aprendiera el nombre inefable como Yeshu y rivalizara con él con signos y prodigios. Judá y Yeshu se presentaron ante la reina. Yeshu voló, pero Judá lo hizo aún más alto y lo desafió, haciéndolo caer al suelo. La reina condenó a muerte a Yeshu y lo entregó a los sabios de Israel. Ellos lo llevaron a Tiberíades, donde fue encarcelado, pero ahí instalado en sus discípulos la creencia de que todo lo que le ocurriera había sido preparado para el Mesías, para el Hijo de Dios. Desde los días en la creación y los profetas lo habían predicho. De modo que los discípulos lucharon contra los sabios de Israel, rescatando a su maestro y huyendo con él a Antioquía. Los sabios de Israel lo arrestaron, fue prendido y colgado en la víspera de la Pascua de un tronco de repollo. El cuerpo fue retirado cuando todavía era víspera de Shabbat, para no violar la prohibición. Su cuerpo no permanecía ahí durante la noche, y al mismo tiempo se le sepultó. Pero el jardinero Yehudá sacó el cuerpo de la tumba, depositándolo en un canal del jardín, a fin de que el agua corriera sobre él como era usual. Cuando los discípulos concurrieron y no encontraron el cuerpo en la tumba, anunciaron a la reina que Yeshua había sido devuelto a la vida. La reina lo creyó y quiso ajusticiar a los sabios de Israel por haber puesto sus manos sobre el Señor ungido. Todos los judíos gimieron, lloraron y ayunaron a causa de este decreto horrendo, hasta que por último el rabino Tanjuma encontró el cadáver en el jardín con la ayuda del Espíritu Santo. Los sabios de Israel lo recogieron, lo ataron a la cola de un caballo y lo llevaron ante la reina para que pudiera ver cómo había sido engañada. En este relato, como podemos ver, tiene ciertas inexactitudes históricas sobre los evangelios, además de que fue escrito siglos posteriores de Yeshua, como por ejemplo lo del jardinero llamado Yehudá, quien posiblemente se refiere a José de Arimatea, que ofreció su tumba, que incluso dicen que robó el cuerpo de Yeshua, como fue la acusación de los saduceos en Mateo 28, 13 al 15, o como que en ese entonces gobernaba la reina Helena, que no sabemos a quién se refiere, puesto que cuando Yeshua murió estaba el Imperio Romano y no había mujeres reinas en aquel entonces. Podríamos indagar que los rabinos que escribieron esta fábula posiblemente se refieren a la madre del emperador Constantino, llamada Helena, quien era cristiana romana y que había sido engañada por el cristianismo, que en ese entonces estaba vigente como el rabino Tanjuma, que vivió 400 años después de Yeshua, aunque también se afirma que Yeshua aprendió magia oscura y hechicería en Egipto, como vimos en otros pasajes talmúdicos.
pero es porque el Evangelio de Mateo dice que José y Miriam huyeron a Egipto cuando la matanza de los inocentes estaba en su pleno auge. ¿Cómo Yeshua aprendería hechicería en Egipto siendo que él era apenas un bebé recién nacido? Tal vez de 2 años de edad, sin mucho. Otra cosa importante que claman los rabinos es que debido a que Yeshua aprendió artes oscuras en Egipto, fue que engañó e incitó al pueblo de Israel a la idolatría y a adorarlo como un dios. Pero esto no es cierto. Vemos en Mateo 15, 31 al 32 la siguiente historia. Y se acercaron a él las grandes multitudes que traían consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros, y pusieron a sus pies y los sanó. Y la muchedumbre se asombró al ver a los mudos hablando, a los lisiados sanos, y a los cojos andando, y a los ciegos viendo, y glorificaron al Dios de Israel. Como vemos, cuando los judíos vieron estos milagros que hacía Yeshua, su actitud nunca fue de adorar a Yeshua por los milagros y proezas que hizo, ni tampoco Yeshua dijo, como hice milagros, adórenme a mí. Siempre sus grandes obras y maravillas fueron hechas en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Echemos un vistazo a los resultados de los milagros de Yeshua. Si Yeshua intentó realizar hechicería en el nombre de Satanás y alejar a la gente del Elohim de Israel para adorar a los ídolos, entonces se desempeñó mal e hizo un muy mal trabajo, ya que no solo cumplió este objetivo, sino que hizo que las personas adoraran al Dios de Israel, y hasta el día de hoy gente de todo el mundo cree y adora al Dios de Israel. Por otro lado, las expectativas aumentaban entre los judíos del siglo III antes de la era común, de que cuando el Mesías venga, según Isaías 35, el Mesías tenía que realizar lo que se conoce como los 4 milagros del Mesías, es decir, el sanar un leproso, el sanar a un hombre ciego, echar fuera un demonio, resucitar a un hombre que había sido considerado muerto por al menos 4 días. Esta creencia se ve reflejada en el rollo de Qumran 4Q521, o también conocido como el Apocalipsis mesiánico de la cueva 4 de Qumran. Es decir, desde la finalización de la Torá hasta la época de Yeshua, ni un solo leproso judío fue sanado. Esto se debe a que Dios ha reservado el derecho de curar a un leproso judío solo para el Mesías. Los leprosos vivían fuera de las ciudades, como sabemos. No se les permitió entrar en contacto con otras personas para que no las infecten de lepra también. Por lo tanto, los sacerdotes y líderes judíos sabían exactamente quién tenía lepra. Yeshua no solo fue visto sanando a docenas de personas en Israel de la lepra, sino que incluso le dijo uno de ellos: ve y muéstrate al sacerdote y ofrece el regalo que Moisés ordenó como prueba para ellos. Si Yeshua realmente usara la hechicería para sanar, no habría podido sanar a ese leproso. Dios no le habría permitido hacer lo que está reservado solo para el Mesías. Por ejemplo, le dijeron los judíos a Yeshua: es solo por Belcebú, el príncipe de los demonios, que haces estas cosas. Yeshua les señaló la falacia en su reclamo al responderles sabiamente. Conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es destruido, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma resistirá. Y si Satanás echa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo pues permanecerá su reino? Cuando Yeshua le responde esto, les tumba totalmente sus argumentos, porque dice: si Satanás se pelea contra Satanás, entonces ¿cómo va Satanás sostener el reino que él quiera establecer, que es el de las tinieblas? Pues estaría tonto peleándose contra sí mismo. Además, Dios probablemente no solo permitiría que Yeshua realizara milagros en su nombre, sino que también la afirmación rabínica contra Yeshua es una contradicción interna en sí misma. ¿Por qué? Porque al menos 3 de los milagros que hizo Yeshua están relacionados con el agua o involucraron el agua. Por ejemplo, lo que es caminar sobre el agua, convertir el agua en vino y sanar un ciego, como lo vemos en Mateo 14, Yohanan 2 y Yohanan 9, respectivamente. Además, en el Talmud babilónico, en el Tratado de Sanedrín de 67b, los sabios judíos enseñaron que la hechicería se deshace cuando se pone en contacto con el agua, lo que significa que el mismo Talmud se dio un balazo en el pie
Y sin siquiera darse cuenta, los sabios judíos admitieron que Yeshua no podría haber sido un hechicero. Entonces, para un resumen, el Talmud sí habla de Yeshua, aunque muy tardíamente, varios siglos después, pero nunca negó su existencia histórica, solo manipuló la información sobre su vida y obra para calumniarlo e inventarle muchos delitos falsos. Entendamos que, con el video pasado y este video, que el Talmud no es un libro de color de rosas, y que sí tiene muchos claroscuros y enseñanzas demasiado peligrosas contra los gentiles, contra las mujeres incluso, y lleno de calumnias contra Yeshua que son falsas totalmente. Lo que podemos decir es que el Talmud tiene muchas inexactitudes históricas, como lo acabamos de ver, que revelan su falta de rigor, así como contienen muchas enseñanzas que contradicen a la misma Torá, y que por esto y muchas otras cosas más, nosotros rechazamos la ley oral contenida en la Mishnah, la Gemara, que conforman el Talmud. De esta manera es como entonces comprendemos las aberraciones que el Talmud habla acerca de los gentiles, acerca de los seguidores de Yeshua y de Yeshua mismo. Tenemos que comprender que nosotros como seguidores de Yeshua no tenemos que irnos a los brazos del Talmud y pensar que el Talmud va a ser unos escritos que van a alimentar a nuestra fe. Porque como ya vimos, habla pestes acerca de nuestro Mesías Yeshua, además de que tiene muchas contradicciones históricas, por lo que no podemos contarlo como un documento que tenga un verdadero sustento histórico al momento de que notamos la manipulación por parte de los escritores acerca del Talmud babilónico y con qué intención también lo hicieron, puesto que es observable ver que la intención fue descalificar a Yeshua para que todo niño judío que crece leyendo el Talmud a muy temprana edad agarre ese cierto odio y desprecio hacia Yeshua. Entonces, volvamos al mismo tema, hermanos. No se vayan a los brazos ni del Talmud, ni de la Mishnah, ni de todas las leyes orales judaicas que están fuera de la palabra del Eterno. En el próximo video vamos a hablar y refutar a lo que es la ley oral, tanto la del siglo I como la actual. Tenemos que recordar que en tiempos de Yeshua el Talmud no existía de manera escrita, sino de manera oral. Fue hasta el siglo II, más o menos, cuando ya estas tradiciones orales pasan a ser escritas en lo que es la Mishnah. Y para siglos posteriores viene lo que es la Gemara, hasta el día de hoy ser el Talmud. Entonces, yo los invito, hermanos, a que no se pierdan el próximo video porque vamos a hablar y vamos a refutar la Torah oral. Les recuerdo que tenemos nuestra página de Facebook, abajo en la descripción dejo nuestro enlace, también dejo el enlace de Instagram. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas, te suscribas y le des like. Mi nombre es Israel Suárez, nos vemos la próxima.